7:29 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio a la abogada Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, que ya está con nosotros. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Liz, buenos días. Un saludo afectuoso para todos quienes nos ven en este momento. Abogada, a 2 días de que ya se posesione el presidente electo Daniel Noboa, ya una asamblea instalada, con sus autoridades designadas, con sus comisiones también especializadas ya definidas quiénes están a la cabeza y quiénes las integran, pero con una asamblea que, si bien hoy tiene una mayoría, también se muestra fragmentada. ¿Cuál es el escenario que se abre para ya este inicio de un nuevo gobierno para el país desde su punto de vista? Gracias, Liz. Creo que los retos y los desafíos para el presidente Noboa son enormes. Al menos en lo que se refiere al eje de coordinación con la Asamblea, entiendo que están realizando importantes intentos por estructurar lo que sería la agenda prioritaria del gobierno. Es evidente que se ha dado prioridad, por ejemplo, al tema económico, y los anuncios respecto a los proyectos que se van a presentar en los próximos días ya tienen en este momento comisiones que lo reciban, al menos lideradas por el partido de gobierno. Y para darle viabilidad a eso, a la parte económica, que es en lo que él aparentemente va a enfocarse en un inicio y lo que él necesita, y por eso presidiendo esas comisiones en la Asamblea, ¿necesitaba entonces el pacto que hoy tiene su movimiento al interior del Legislativo? ¿Necesitaba sí o sí ese apoyo del correísmo y del Partido Social Cristiano? Bueno, creo que lo que hemos visto estos días en la Asamblea es un pacto, es un entendimiento, es un acuerdo que vino cocinándose y que se frustró desde mayo del 2021. Todo estaba listo, pero ahora con absoluto pragmatismo se lo ha puesto en marcha. La división de las comisiones se ha dado, hay quienes no están tan contentos o tan satisfechos con los resultados de la división, no hay presencia de todas las fuerzas políticas. Hay organizaciones que ni siquiera, al menos teniendo varios asambleístas, no tienen presencia en las comisiones más sensibles, como fiscalización, como justicia, como desarrollo económico, régimen económico. Pero creo que se ha hecho una apuesta importante por darle oxígeno los primeros días al gobierno. Si esta es una decisión acertada o no, vamos a ver en los próximos días. Lo que hay claridad, y creo que eso debemos nosotros incluso generar debate y transmitirles a quienes nos ven en este momento, es que evidentemente se trata de un acuerdo y de un entendimiento para la instalación de las autoridades. Un acuerdo en lo programático, en los grandes temas, en fondo, yo creo que no lo vamos a ver, e inclusive ayer mismo vimos algunas pistas de lo que podría ser una terminación anticipada de un romance que tiene enormes diferencias que se van a notar y que en los próximos días van a ser más evidentes. Y esto lo dice usted precisamente por el tema que se puso ya sobre la mesa como prioridad en una de las comisiones, que es la de garantías constitucionales, que tiene que ver con el tratamiento de la amnistía, por ejemplo, al señor Patiño, y ya la bancada social cristiana dijo que ellos no van a apoyar ese tipo de cosas porque no están dentro del acuerdo. Pero sin embargo, se necesitan entre quienes hoy conforman la mayoría también para poder darle viabilidad a lo que pretenden a través de las comisiones. Y usted decía, esto lo que le da es un oxígeno inicial también al gobierno. ¿Cuánto tiempo puede durar este acuerdo entonces? ¿Qué cree usted? Bueno, es difícil predecir, pero justamente el tema de las amnistías, el tema de la carga impositiva, relaciones con otros países, por dar un ejemplo, inclusive la eliminación o la permanencia de la famosa tabla de drogas, van a ser puntos que definitivamente van a poner en valor y van a poner en jaque este entendimiento el que nosotros hemos podido presenciar en estos días. ¿Qué tanto va a durar? Yo diría en la medida en que la agenda sea sensible o no y en el orden de prioridades que la establezca y que marque la pauta el presidente de la República. Si la agenda es en lo económico, vamos a ver que en estos días y en las primeras semanas de gobierno se va a poner a prueba justamente cuál es la posición y cuál es la ideología de todas las fuerzas políticas que en este momento han logrado un entendimiento en el fondo. En los asuntos importantes, en las temáticas, en las grandes problemáticas, yo no veo que haya ningún acuerdo programático, no veo, y es lamentable porque los acuerdos deberían ir desde ese punto hacia adelante, hacia el reparto de comisiones, no al revés, no del reparto hacia los temas importantes. Pero tal y como quedaron conformadas las comisiones, más bien no se evidenciaría quizás lo último que usted señala y no se podía prever cuál iba a ser la hoja de ruta de cada bancada, porque parecería que
cada comisión fue calzada a dedo para cada uno de los objetivos que tienen las distintas bancadas que hoy pues, conforman esta mayoría al interior de la Asamblea. Justamente, Liz, no hay un acuerdo que combine las agendas o que haya una agenda programática entre las bancadas que han llegado a este tipo de entendimientos. Creo que es palpable que cada una de las fuerzas políticas va a tener sus propias temáticas, su priorización, y que se han hecho sesiones importantes. La Comisión de Fiscalización, por ejemplo, sin la presencia de asambleístas de Construye, creo que es algo que sí llama la atención y que posteriormente vamos a ver cómo se va a resolver inclusive la línea. Recuerden que en esa comisión hay trámites que se tienen que ir evacuando uno por uno. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que va a haber un orden en el cual el que primero entró tiene que salir de forma prioritaria, y vamos a ver cómo superan inclusive esta disposición legal. Ahora, llama la atención también lo que ocurre con Construye. Ellos se fragmentan antes incluso de llegar a darse la primera sesión en la Asamblea con gente buena. Cada uno determina su posición. Hoy hay gente de gente buena, dicen desde Construye, que está alineada también con esta mayoría. Sin embargo, usted, como señalaba, no tienen ellos representación en las comisiones ni de fiscalización, ni de justicia, ni de desarrollo económico, quedando en las elecciones ellos como la segunda fuerza política por la cantidad de legisladores que tenían. ¿Van a poder ser ellos esa oposición democrática como lo habían anticipado, de no llegar a ningún tipo de conversación con el oficialismo tal y como están hoy estructurados en la Asamblea? Bueno, creo que es evidente que hubo un intento de invisibilización de los asambleístas de esta segunda minoría. Pero el trabajo no termina ahí de ninguna forma. Siempre lo he dicho, creo que en este periodo y en esta carrera de rapidez que vamos a vivir ahora, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, va a ser necesario poner en práctica muchísima experiencia. El trabajo legislativo, el trabajo de un legislador, y este es un mensaje para todos los televidentes, no se limita y no solamente se circunscribe a una comisión especializada permanente. Va muchísimo más allá. La agenda de legislación, la agenda de control político, la agenda de fiscalización es muy amplia. Los asambleístas deben ejecutar muchísimo trabajo, y creo que ahí va a ser un poco el reto de ellos de poder dar la talla, cumplir la agenda prometida a sus mandantes, aún desde comisiones que no fueron las más cómodas o que no representan justamente la línea de su experticia. Veía, por ejemplo, ayer que inclusive el asambleísta Lucio Gutiérrez está en la Comisión de la Niñez. Finalmente, y tenemos que considerarlo, él tiene experiencia en temas de seguridad, él es expresidente de la República, y son aspectos que ni siquiera se consideraron. Pero esto tampoco debería sorprendernos. Esto es típicamente trabajado cuando se organiza y se da el reparto de las comisiones desde la fuerza hegemónica o desde el poder que en ese momento puede y que tiene la influencia para poder decidir quiénes son los que van a integrar las comisiones. Esto no debe sorprendernos, esto sucede en todas las integraciones y las sesiones iniciales de las asambleas, y ahora justamente el reto está en que cada uno de los asambleístas utilice la experiencia legislativa, sus equipos de trabajo, para poder llevar a cabo una agenda potente, significativa y que cumpla con los objetivos prometidos al país. Pero precisamente eso, negociar es lo que se debe dar en la Asamblea, ¿no? Pero por un interés colectivo a nivel de país, lo que beneficia al país. Lo que estamos viendo hoy, se proyecta para lograr eso en un año, 8 meses. Por un lado, no afecta también a la confianza que estableció un conglomerado del electorado que sí sigue siendo, por ejemplo, anticorreísta, y que hoy no ve quizás de buena manera este pacto entre el oficialismo y el correísmo, y que le resulta difícil entender cuáles son las coincidencias, más bien porque parten hasta de ideologías distintas. ¿Eso de ahí no le afecta también en ese apoyo, en esa popularidad de arranque al presidente electo Daniel Noboa, por ejemplo? Sin duda, Liz, la primera factura que debe pagar esta alianza y este pacto es, por supuesto, el desencanto en el sector denominado, o el sector que se puede distinguir como anticorreísta. ¿Qué tanto es este sector en este momento? Yo todavía no lo podría definir, porque todos los ecuatorianos, y en eso creo que coincidimos, todos los ecuatorianos hoy día estamos expectantes de que el gobierno nacional realice una gestión potente, poderosa, en el sentido de resolver los problemas de los ecuatorianos. Veía cifras de aceptación, son muy altas. Creo que el presidente Noboa tiene un desafío enorme, que es
justamente responder ante esta enorme ilusión de los ciudadanos, de los ecuatorianos, porque vengan mejores días a nuestro país en lo económico, en temas de seguridad, en educación, en política migratoria y en tantos otros temas en los que él deberá atender en los primeros días. Creo que sí, y regresando un poco a su pregunta, creo que sí, por supuesto que podemos señalar una especie de desencanto, pero que deberá ser trabajado por parte de todas las fuerzas políticas con trabajo honesto. Todo el Pleno, toda la Asamblea, los 137 asambleístas tienen el enorme desafío, Liz, de poder recuperar la confianza pública. La Asamblea se disolvió el 17 de mayo, lamentablemente nadie los ha extrañado mucho. Habemos quienes sí, quienes creemos que la Asamblea y el Parlamento son un pilar esencial, un contrapeso fundamental en una república, pero en general la ciudadanía ha comprobado inclusive que no son necesarios para poder seguir trabajando todos los días, mandar a nuestros hijos a la escuela, poder seguir haciendo nuestras actividades diarias. Por eso ahora tienen la enorme tarea de recuperar esa confianza con trabajo, con legislación, con fiscalización, sin shows, sin teatros y poner en marcha justamente una agenda poderosa que ayuda a los problemas de los ecuatorianos. Pero, abogada, el país debe tener claro que esa mayoría sí tiene una fecha de caducidad, considerando que entraremos también en un proceso electoral dentro de este año de gestión del presidente electo Daniel Noboa, donde esas bancadas que hoy son mayoría aspirarán seguramente a tener su representación propia en el 2025. Creo que lo único que tenemos en este momento definido y claro es que todas las fuerzas políticas van a coincidir en que van a intentar buscar el poder en el 2025. Para eso tienen que realizar y tienen que hacer su tarea el día de hoy, no solamente en los 3 meses previos a las elecciones, sino desde hoy realizar una tarea legislativa contundente, honesta, potente, que sea justamente la carta de presentación y la justificación para la ciudadanía de que ellos quieren reelegirse. En adelante, por supuesto, y yo creo que no va a demorar mucho, en que las cosas se van a decantar y vamos nosotros a poder ver posiciones muy claras. No hay coincidencias en ideologías, no hay coincidencias en los temas más importantes. Este fue un acuerdo puntual, lo que hemos visto en la Asamblea para la distribución y para el reparto de autoridades. Pero en los próximos días, que es lo que verdaderamente nos tiene que interesar a los ecuatorianos, vamos a ver las reales posiciones. Recordemos que los votos y las decisiones se toman en el Pleno, no en las comisiones especializadas. Así que sí, espero y hago votos yo porque hayan contado bien y hayan podido hacer una predicción adecuada de cuál va a ser el desenlace de las iniciativas que se van a presentar en ese escenario. ¿Y cree usted que ya hasta el jueves podremos conocer todo el gabinete que acompañará al presidente electo Daniel Noboa? Porque parece también le está costando. No hemos escuchado nombres que incluso o se van separando o van siendo reubicados, como es el caso de quien iba a ser la ministra de Finanzas, por ejemplo, y todavía no termina de anunciar todo su gabinete y ya está a 2 días de ser posesionado. Sí, vi noticias ayer, te entiendo que todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre ese tema. Sí ha sido un poco lento el proceso de enterarnos cuál va a ser el gabinete que va a acompañar, ese grupo de hombres y mujeres que van a hacer realidad el plan de gobierno del presidente de la República, pero sí, aspiro que hasta el día jueves nosotros veamos a todos los cuadros y podamos confiar en que al menos dar un voto de esperanza, un voto de confianza, yo diría que inicial, todos los ecuatorianos juntos de que las cosas pueden cambiar. Muchísimas gracias, abogada Changuín, por haber estado esta mañana con nosotros en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un feliz día también. Vamos a una pausa. Al regresar estará con nosotros la asambleísta Gisela Molina, ella es legisladora por el movimiento Gente Buena.